La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estamos hablando acerca del tema del Espíritu Santo y es uno de los temas más importantes que tiene la iglesia, porque cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios manifestado hoy en nosotros. Como hemos dicho en otras ocasiones, nuestro Dios se manifiesta en tres personas diferentes. No es que es un Dios con tres cabezas, como algunos dicen, ¿verdad? Menospreciando la enseñanza. No, es que Dios, el Padre, se manifestó en el Antiguo Testamento. En los días de los evangelios, Dios nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesucristo se fue a ir al cielo, les dijo a sus discípulos que iba a enviar el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Y dijo, yo y mi Padre vendremos a ustedes y haremos morada con ustedes. Desde el día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, empieza la era de Dios Espíritu Santo manifestado en la tierra. Así que ahora mismo Dios está en el trono, Jesús está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros, pero Dios está con nosotros hoy a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios lo hace de esa forma? Bueno, porque el Espíritu Santo, que es Espíritu de Dios, mora en los creyentes, porque el propósito de Dios, de Jesús, darnos el Espíritu Santo es Él vivir en nosotros para continuar haciendo lo que Él estaba haciendo en la tierra cuando estaba aquí con nosotros. O sea, Jesús estaba limitado en espacio y tiempo porque tenía un cuerpo físico como el de nosotros, no podía estar en todos los lugares. Pero cuando envió el Espíritu Santo, entonces Jesús entró en 120 cuerpos para vivir, morar en ellos y para utilizarlos para que pudieran continuar haciendo la obra que Él hizo. O sea, en otras palabras, nosotros somos una habitación, un templo, y Dios entró en nuestra habitación para hablar a través de nosotros, para cuando oremos por los enfermos, el Señor dijo, pon la mano sobre los enfermos para que sean sanados. Entonces el poder de Dios que está en nosotros pasa a través de las manos y sana para echar fuera a los demonios y para establecer el reino de Dios. Para con los pies nuestros caminar por todo el mundo para llevar el evangelio, porque Jesús está dentro de nosotros. Ahora Jesús se multiplicó, pero no solamente se multiplicó en 120, sino que cuando empezaron a predicar el evangelio, fíjese lo extraordinario que dice la Biblia es que cuando empezaron a predicar el evangelio se convirtieron 5,000, 3,000, 8,000 personas. Y hay una escritura en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1 Corintios 12:13 dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, decía Pablo. Quiere decir que la primera iglesia, fíjense esto, la primera iglesia era una iglesia llena del Espíritu Santo. De hecho, en Hechos dice que los cristianos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque la primera iglesia dio énfasis en el Espíritu Santo y que en cada lugar que se convertía alguien, ya lo vamos a ver a través de la enseñanza, ellos mandaban a los apóstoles para que oraran y recibieran el Espíritu Santo. De hecho, Pablo fue a Éfeso y cuando fue a Éfeso encontró unos cristianos que estaban en Éfeso y lo primero que Pablo le dijo fue, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Eran creyentes y no habían oído de la doctrina del Espíritu Santo. Y Pablo les enseñó, como estamos haciendo nosotros ahora, enseñándoles del Espíritu Santo, y oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
Sí, vemos ahí la importancia que los apóstoles le daban a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, como dijo Pablo, todos estaban llenos del Espíritu Santo. Imagínense eso. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, la voluntad de Dios para nosotros es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, hoy en día usted ve en los medios la gente hablando un montón de cosas. La gente habla y habla cosas. Yo recuerdo siempre cuando escucho a la gente hablando, me acuerdo siempre lo que me pasó a mí, que yo les conté cuando una hermana me habló de el primer amor, que era para los primeros meses del Evangelio, y yo le creí porque ella llevaba mucho tiempo y yo era nuevo, y me pasó que me enfrié, se me apartó el primer amor y me fui a orar, y cuando encontré allá en Apocalipsis capítulo 2, mira bien de dónde has caído porque te has apartado del primer amor, yo dije, adiós, pero la hermana no leyó esto. Y el Señor me dijo, no te dejes llevar por lo que la gente diga, déjate llevar por lo que mi palabra dice. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y para eso Dios nos da la Biblia, hermano. Nosotros tenemos el privilegio que tenemos una Biblia. ¿Sabe qué? La iglesia primitiva no tenía una Biblia. Los primeros cristianos no tenían una Biblia para llevárselas para la casa. Nosotros tenemos esa oportunidad. Y es que la Biblia dice que en los últimos días, Mateo 24 dice que vendrían falsos profetas y falsos maestros que vendrían a engañar, y por eso Dios nos dio su palabra, para que no nos dejemos engañar de nadie, ¿ok? Entonces, usted, olvídese de lo que usted oiga por allá, váyase a la Biblia. Por eso es que hay que leer la Biblia, hay que meterse en la palabra. Desde aquel día en adelante yo dije, espérate, yo tengo que buscar en la Biblia, si Dios me la dio, es para yo nutrirme. Y leo la Biblia para no dejarme llevar por lo que oigo de la gente. Hay gente que hablan cosas muy lindas y aparentemente muy lógicas, pero están en contra de la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar la Biblia. Este es nuestro modelo. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Como dice la Biblia, ¿ok? Entonces, si ellos dieron énfasis a el Espíritu Santo de esa forma tan marcada, imagínense nosotros hoy en día, que estamos en tiempos más difíciles que ellos, porque cada día el pecado abunda, y ahora mismo con los medios el pecado se ha incrementado, ¿verdad? Antes como que la gente era más sana, ¿verdad? Pero hoy en día el pecado se ha acrecentado, entonces tenemos que buscar más la palabra de Dios, y ese debe ser nuestro modelo. Entonces, ahí está claro que ellos daban énfasis en que cada creyente se llenara cada día más del Espíritu Santo, que fueran llenos del Espíritu Santo, que recibieran el bautismo, que fueran llenos de los dones, que ministraran, que se desarrollaran los frutos del Espíritu. Ese es el propósito de Dios. Porque mientras más nosotros nos consagremos a Dios, más vamos a tener de Dios. Y recuerde que nosotros estamos luchando con una naturaleza humana. O sea, nosotros estamos luchando contra Adancito o contra Evita, ¿verdad? Que son los deseos de la carne. Y para eso, para vencer a los deseos de la carne, se vencen con los frutos del Espíritu. O sea, cuando busco de Dios y Dios me llena de su Espíritu, eso me ayuda a dominar a Adancito y a Evita. Entonces, tenemos que dar énfasis a el Espíritu Santo. Entonces, a mí me consterna, en cierto modo, me preocupa, pero me consterna también que en la mayoría de los lugares que profesan el cristianismo no se habla del Espíritu Santo. No se busca la llenura del Espíritu Santo. No se habla del bautismo del Espíritu Santo. No se habla de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Pero como hemos dicho repetidas veces, ¿verdad? Cada quien haga como él quiera, pero nosotros queremos hacer como dice la Biblia. Y si la Biblia nos da énfasis en el Espíritu Santo, nosotros vamos a buscar eso que dice la Biblia. Amén. Y queremos orar para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra meta. Que todo el mundo que se convierta aquí reciba el Espíritu Santo, que sea lleno del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu se manifiesten, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia. Este asunto, aunque se cumplió
cuando vino Jesús y se fue al cielo. La profecía viene del libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos a ver qué dice ahí en esa profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28. Mira lo que dice Dios. Esta fue una profecía que Dios envió para los últimos días. Dice la Biblia, y después de esto, está hablando de buscar avivamiento. Joel está hablando de buscar avivamiento, ¿ok? Y dice que el avivamiento se consigue orando, ayunando, consagrándose, santificándose. O sea, el llamado de Dios para recibir el Espíritu Santo es consagrarse a Dios, santificarse, orar, porque así lo dice Joel antes de esto, y ayunar, clamar a Dios, buscar al Señor. Entonces, después que busque de Dios, mira, dice, el verso 28 dice, y después de esto, de buscar de Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mira lo que dice, sobre toda carne, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Fíjense que ahí dice que Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. O sea, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los adultos, todo el mundo. O sea, Dios quiere que hasta los niños reciban el Espíritu Santo y hasta los ancianos también, ¿ok? Los viejitos, aquí no hay viejitos, pero los viejitos también deben recibir el Espíritu Santo. A ver, Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Ahí está la profecía, ¿ok? O sea, esto es para que todos recibamos, ¿ok? Entonces, esa profecía se cumplió en Hechos, en el capítulo 2, versículo 17. En Hechos 2:17 viene el cumplimiento de esa escritura. Como les dije, cuando Jesús se fue ir al cielo, en la ascensión, primeramente en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, el versículo 7 y 8, los discípulos le preguntaron a Jesús. Hechos capítulo 1, 7 y 8. Los discípulos le preguntaron a Jesús, él era el Mesías, y le dijeron, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Porque una de las profecías era que el Mesías iba a libertar al pueblo de Israel. Por eso es que los judíos hoy no creen que Jesús es el Mesías, porque todavía no lo ha hecho, pero lo va a hacer. Pero el Señor, antes de hacer eso, tenía que salvar a las otras generaciones. Y les dijo entonces, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, mire, el tiempo que voy a libertar a Israel, eso no es asunto de ustedes, le dijo a los discípulos, ¿ok? Ese tiempo está en las manos de Dios. Dios sabrá cuándo vendrá ese momento. Todavía no ha llegado inclusive, ¿ok? A ustedes no les toca pensar en eso. Ahora, les voy a decir lo que sí les tiene que preocupar. Dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, le quiso decir, miren muchachos, la profecía debe ser en las manos de Dios. Aquí hay muchos pseudo predicadores y profetas que yo veo por ahí medios locos, hablando de profecías y de ponen fechas y que el presidente de los Estados Unidos es el anticristo o el presidente de Rusia es el anticristo o qué sé yo quién es el anticristo y todos esos inventos que la gente se inventa. Mire, hermano, Jesús dijo bien claro aquí, las profecías van a cumplirse, déjenselas en las manos de Dios, porque ni el día ni la hora nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Todas las profecías están cumplidas. El Señor va a venir en cualquier momento. Las profecías del retorno de Jesús están cumplidas. Lo que tenemos que hacer es vivir siempre preparados con el Señor. Porque en un momento dado, cuando menos lo esperen, va a venir el Señor y que nosotros estemos preparados. Que si estamos, que cuando nos acostemos tenemos que pedirle perdón a todo el mundo, no dormir con ningún rencor ni nada de eso. A ver.
Porque y si viene Jesús a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana, que nos vayamos con el Señor. Amén. Pedir al Señor, perdóname si en algo te he ofendido antes de acostarse, ¿verdad? Porque necesitamos tener nuestra vida preparada. Pero el Señor va a venir cuando Él lo determine. ¿Ok? No esté buscando números, ni fechas, ni quién es. No, déjese eso en las manos de Dios. Lo que nos compete a nosotros es hacer lo que dice aquí la Biblia. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para que sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, les quiso decir, yo lo que necesito es que ustedes vayan a buscar las almas que se están perdiendo, las vidas necesitadas. El mundo está lleno de almas perdidas, hermano. Y mire, el Señor me estaba inquietando hace un tiempo y me estaba diciendo sobre la importancia que Él le da a las almas que se están perdiendo. O sea, lo más importante para Dios son las almas, es buscar las almas, es salvar las almas. Eso es lo más importante para Dios. Para eso es que está la iglesia aquí abajo en la tierra, para que nosotros podamos buscar las almas perdidas. O sea, hay lugares, y yo lo digo porque es mi responsabilidad ante Dios, donde es un club social, donde a la gente no le interesa las almas, y esa es la realidad. Y yo llevo muchísimos años predicando y conociendo en todos los lugares que he ido a predicar, y conozco las iglesias, que la mayoría de las iglesias no le interesa, no le preocupan las almas perdidas. Porque si le preocuparan, constantemente estuvieran predicándole a las almas, ¿no? Que se salvaran, haciendo actividades para ganar almas. No clubes sociales haciendo actividades para ellos mismos. No, hay que buscar las almas perdidas, evangelizar. Ir a los lugares a los parques, a donde están las almas, buscarlos, repartir literatura, evangelizar, dar viajes misioneros, predicar, dar campaña. Ese es el propósito de Dios, ganar almas para el Señor, invitar a la gente para la iglesia, que venga gente nueva. Esa es la visión de Dios. Para eso Dios nos llama. Ese es el propósito de Dios, ¿entiende? Entonces, Dios nos llama a hacer su obra, porque ese es el propósito primordial de Dios. De hecho, el corazón de Dios siente carga y tristeza por las almas perdidas. Entonces, cuando nosotros no sentimos esa carga, mire, Pablo estaba en Atenas, dice la Biblia en los Hechos, estaba en Atenas esperando que llegaran los que trabajaban con él. Y él se fue a la plaza a esperar que llegaran los demás, porque allá era en barco, no era en avión ni en carro. Y él estaba esperando que llegaran los otros compañeros de él que venían para Atenas, se iban a reunir ahí. Y dice la Biblia que mientras Pablo esperaba a los hermanos que iban a estar, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo, que siente en su corazón ese ardor por las almas perdidas, porque él sabía que si morían iban a ir a la condenación, y que él tenía el evangelio, que Dios le dio la autoridad, la palabra, para libertarlo. Y su espíritu se enardecía y no pudo esperar que vinieran los hermanos. Se fue por allí y empezó a predicar el evangelio. ¿Entiende? Porque una persona llena de Dios siente la pasión de Dios, tiene el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es ver que las almas se salven. Mire, ¿sabe lo que es? Una persona se va a morir y se va a ir al infierno y al lago de fuego eternamente. Y que nosotros somos los únicos que podemos librarnos de eso, porque Dios nos ha dado esa autoridad. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, Jesús le dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Pablo estaba lleno de espíritu, porque cuando veía la ciudad entregada a la idolatría, se enardecía su espíritu. No podía estar tranquilo. Y tenemos que orar por eso. Tenemos que orar para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo con esa pasión. Que tengamos el corazón de Dios. Que sintamos la carga de la gente que se están perdiendo, hermano. Nosotros podemos ayudarlos. Dios nos ha dado a nosotros esa encomienda.
Ahí está en la Biblia. Los ángeles no pueden predicar el evangelio, lo hemos dicho muchas veces, porque ellos no conocen lo que es redención. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, el poder. Tenemos que hacerlo nosotros. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo puede hacer por nosotros. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que el Señor les dijo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahí más adelante, en el capítulo 2, verso 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés, Él les dijo, quédese en Jerusalén orando para que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, si queremos ser llenos del Espíritu, hay que orar, clamar a Dios. Hemos dado mucho énfasis en la oración. De hecho, yo escribí el libro, Cómo orar para recibir milagros, que es un libro de la oración profunda, que no solamente enseña orar para recibir milagros. Ahí hay estudios de la vigilia, del ayuno, de clamor de madrugada, del Padre Nuestro, para profundizar nuestra vida de oración. Jesús fue el más que oró. Los grandes hombres de Dios oraban mucho. Hay que orar mucho. Mientras más tú ores, más vas a tener de Dios, porque vas a tener más comunión con Él. ¿Ok? Entonces, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, el Señor les dijo, ¿ustedes quieren ser llenos del Espíritu y recibir poder? Váyanse en Jerusalén y esperen allí la promesa. Y se fueron a orar y estuvieron 10 días en oración profunda, orando, clamando a Dios. Y cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, como un huracán. Se metió donde estaban reunidos y vinieron lenguas repartidas como de fuego y se pusieron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y eso fue un estruendo en Jerusalén. Y estaban celebrando los judíos la Pascua y el Pentecostés, y cuando oyeron ese estruendo se juntó una multitud a ver qué era eso, qué pasó allí, qué pasó en aquel lugar. Y cuando ellos lo vieron, se levantaron Pedro con los 11 y les dijeron, esto que ustedes ven, esto fue lo que dijo Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar el Espíritu Santo. Y esto es una señal para ustedes. Y mire lo que dice el versículo número 38. Me gusta este versículo. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. O sea, le dijo a esa gente que habían oído el mensaje, si se convierten, si se arrepienten, Dios le va a dar también a ustedes el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea Dios, aleluya. O sea, ahí le dijo bien claro, para todos ustedes es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo es para todos nosotros y que necesitamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo para pedir al Señor que nos llene de su poder cada día. Porque fíjense lo que dijo Jesús, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que cuando usted recibe el Espíritu Santo, recibe poder. El Espíritu Santo es poder, tiene poder. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes más poder de Dios. Y yo quiero más poder de Dios. Amén. Y yo creo que todos queremos más poder de Dios, ¿verdad que sí? Todos anhelamos más poder. Pues para eso hay que orar para que Dios nos dé más Espíritu Santo. Mientras más Espíritu Santo tengamos, más poder de Dios. Y queremos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y por eso estamos enseñando esto. La palabra de Dios es enseñada para que la fe, recibamos la fe, ¿ok? Y la fe viene por el oír la palabra. Y por eso estamos trayendo esta enseñanza, para que usted reciba la fe en el Señor y reciba ese anhelo y reciba la instrucción de cómo recibir ese Espíritu Santo, para que usted ore diariamente.
ore, Dios, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Dios, yo quiero que tú me bautices. Dios, yo quiero que tú manifiestes los frutos en mi vida. Yo quiero más poder de Dios. Ese debe ser el anhelo de cada uno. Yo llevo muchos años en el Evangelio y todos los días le pido, Dios, dame más, dame más, dame más. Yo quiero más porque soy débil y necesito la fuerza de Dios. Porque solamente en Cristo tenemos la fuerza y eso se consigue con la llenura del Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos llene de su presencia, que nos dé cada día más poder de Dios, ¿ok? Entonces esa debe ser nuestra oración. Ahí lo dice bien claro. Él quiere que nosotros recibamos poder para ser llenos del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 14, versículos 15 y 15 en adelante, Juan 14, 15. Mira lo que dice la Biblia. Un versículo bien importante. El Señor se lo dijo a sus discípulos. Se lo había anticipado. Antes de irse, antes de morir, cuando estaba para morir, Él le dijo, yo me voy a ir. Y ellos no entendían. ¿Cómo que te vas? Si tú eres el Mesías, ¿por qué te vas a ir y no vas a dejar solo? No lo voy a dejar solo. Miren lo que le dijo. Dijo, el verso 15, Juan 14, 15 en adelante, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. O sea, el Señor le dijo, yo me voy porque iba a morir en la cruz del Calvario, tenía que ir primero a los infiernos, a llevar cautiva la cautividad, a quitarle las llaves de la autoridad a Satanás que le había robado a Adán, a tener toda autoridad para dársela después de volvérsela a los cristianos, resucitar para vencer la muerte, que era el postrer enemigo, y ir al cielo a sentarse a la diestra de Dios para interceder por nosotros, para hacer su misión, la que está haciendo hoy en día. Pero dijo, no los voy a dejar huérfanos, porque ellos se pusieron tristes. ¿Cómo que te vas? ¿Nos vas a dejar? No los voy a dejar huérfanos. Yo voy a mandarles el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Y dice más adelante, y yo y mi Padre vendremos a ustedes a través del Espíritu Santo y haremos morada en ustedes. Aleluya. Entonces le dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. Ahora voy a estar a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque voy a ir al Padre, a pedir al Padre, a rogarle que le envíe el Espíritu Santo. Y cuando Él venga y los llene, yo y mi Padre vamos a morar en ustedes. Entonces, ahí se cumple lo que les dije. Somos la morada de Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y habita en nosotros para vivir su vida en nosotros. ¿Y vive en nosotros para qué? Para ayudarnos a servir a Dios. Como dice Ezequiel. Dice Ezequiel, Él trató con el pueblo de Israel y ellos no pudieron servir a Dios porque no tenían la fuerza del Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era transitorio. Venía, usaba a un siervo y se iba. No se quedaba permanente en él, pero desde Pentecostés hacia aquí, Él vino para estar siempre con nosotros. Y dijo en Ezequiel, dijo, y cuando venga el Espíritu, dice, yo les voy a quitar el corazón de piedra y pondré mi Espíritu en vosotros para que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar a guardar la palabra de Dios. ¿Ok? Porque nosotros necesitamos la fuerza de Dios para hacerlo. ¿Ok? Para poder perdonar a la gente que nos ha ofendido. No puede ser con nuestra fuerza. No puede ser con nuestro amor. Necesitamos el amor de Cristo. El amor de Dios. El poder de Dios para que nos ayude. ¿Ok? Para vencer las tentaciones que cada día son más fuertes. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Ok? Para eso entonces Él nos dio el Espíritu Santo, para ayudarnos, para guiarnos, para hablarnos, para redarguirnos. Cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos habla adentro, la vocecita, ¿ok? No está bien lo que hace, o haz esto, haz aquello, nos guía, ¿ok?
Ese es el propósito de Dios para nosotros, ¿ok? Eso es lo que Dios quiere para que nosotros podamos desarrollarnos. Y lo dijo bien claro. ¿Cómo ustedes lo van a recibir? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedece lo que yo digo, haz lo que yo te digo y vas a recibir la bendición de Dios, la plenitud de Dios en tu vida. Amén. Vamos a continuar este tema poco a poco, así que queremos compenetrarnos en la palabra, pero queremos, amén, dejarlo hasta aquí en este momento. Luego vamos a seguir esta enseñanza. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, aquí lo dice claro, no puedes recibir el Espíritu Santo, porque el mundo no lo puede recibir. Necesitas a Cristo. Acepta a Jesús como tu Salvador. Arrepiéntete, entrégate a Jesús para que Él te salve. Y si estás alejado de Dios o estás en la iglesia, pero no estás obedeciendo la palabra, aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú quieres más de Dios, tienes que guardar la palabra. No basta ir a la iglesia, no basta decir yo soy cristiano, hay que obedecer lo que Dios nos dice. Y cuando tú obedeces, Dios te va a llenar de su Espíritu Santo. Así que espero que esta palabra sea de bendición para que tú puedas recibir su palabra. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.